los individuos tenemos dos formas o dos caminos, digamos, a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades. Una de ellas es el mercado, ese lo conocemos bien. Ofrecemos algo en el mercado y con lo que obtenemos, luego buscamos satisfacer nuestras necesidades. O en términos más simples, trabajamos, producimos algo, yo doy clases y con lo que obtengo de eso voy al supermercado y compro las cosas que necesito. O compro ropa o pago la educación de mis hijos. Eso es un camino que está claro que utilizamos muy a menudo. Ahora, hay otro tipo de aspectos, otro tipo de demandas que las canalizamos no a través del mercado, sino que esperamos obtenerlas del Estado. Pueden ser algunas cosas como seguridad, justicia, etc. También estamos buscando que algunos de esos bienes o servicios vengan del Estado, es decir, a través del mecanismo no del mercado, sino del mecanismo de la política. Entonces, obviamente que se plantea esta pregunta, bueno, ¿cuánto de un lado y cuánto del otro? ¿Cuánto vamos a buscar en el mercado y cuánto vamos a buscar en la política? Bueno, la verdad es que lo que uno ve es que estas proporciones han cambiado según el tiempo, las épocas, y por otro lado cambian también según los países. No es lo mismo en cada país y no es lo mismo en cada momento de la historia de cada país. O sea que hay un movimiento entre uno y otro. Ahora, bueno, entonces, ¿qué criterio tenemos para definir qué es lo que va de un lado y qué es lo que va del otro? No es menor la pregunta, porque si ustedes se ponen a pensar, ustedes tuvieron aquí una campaña electoral el año pasado, y uno puede pensar que básicamente cuando se discute de la política se discuten dos cosas, dos temas principales. Uno de ellos es, ¿qué es lo que debería hacer el Estado? Entonces hay opiniones con algunos que quieren más, otros que quieren menos. Esa es la primera cuestión que se discute. Y la segunda cuestión que se discute es, bueno, ¿quién debería estar encargado de dirigir a este Estado que nos va a proveer de estas cosas? Entonces, la pregunta entonces es una pregunta central, tiene mucha importancia. Ahora, muy bien, yo lo que quiero plantear a ustedes es un poco un paseo por la historia de la ciencia económica acerca del intento de la ciencia económica de tratar de definir esto en forma rigurosa y científica. Es decir, ¿para qué nos vamos a seguir discutiendo, no es cierto? Y debatiendo, arduos debates acerca de lo que el Estado tiene que hacer. ¿No habrá una forma científica de definir esto lo hace el mercado y esto lo hace el Estado? Y claro, la economía, como tiene en cierta forma un poco de pretensión científica, digamos, de querer obtener ese tipo de respuestas, en algún momento buscó también ofrecer una respuesta científica a esta pregunta. El resto de mi conferencia lo que va a tratar de presentar es cuál fue ese intento y en última instancia si ha tenido éxito. Empecemos como siempre en aquel que consideramos, no necesariamente porque fuera el primero que escribió sobre economía, pero que consideramos en buena medida el padre de la ciencia, que es Adam Smith. Adam Smith plantea esta famosa metáfora de la mano invisible. Los individuos, ¿cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades? Bueno, los individuos persiguen su interés personal y van a estar guiados como por una mano invisible a contribuir al bien general, incluso cuando que no se lo hayan propuesto. Y de esta forma, digamos, el mercado, porque esa es la metáfora, o el orden espontáneo del mercado, esa es la metáfora de la mano invisible, soluciona, digamos, y provee la satisfacción de las necesidades de la gente. Bueno, muy bien. Ahora, si eso es así, si la mano invisible nos resuelve todos los problemas,
¿Para qué necesitamos el Estado? Bueno, entonces, porque en última instancia la mano invisible nos lleva a una situación óptima, a la mejor situación que podemos imaginar. Entonces, debo decir que los economistas, por supuesto siempre interesados en considerar las cuestiones relativas a la eficiencia económica, se preguntaron, bueno, a ver, ¿qué criterio debería yo utilizar para evaluar una situación y decir, bueno, esta situación es eficiente y esta situación es más eficiente que la otra? ¿Cómo puedo saber yo que el resultado que ha alcanzado el mercado es un resultado eficiente? O para ponerlo en otros términos, de algo que ustedes han visto y ven regularmente en las clases, ese típico gráfico de la oferta y la demanda. Bueno, aprendemos aquí y en otros lados de que existe un proceso económico, ¿no es cierto?, que va llevando y empujando al mercado a ese punto de equilibrio. Muy bien, ok, está bien, eso es una descripción, eso es lo que ocurre en el mercado. Se aproxima, llega, empuja, digamos, hacia ese punto de equilibrio. Pero eso no me dice nada acerca de si ese es un buen punto o no. ¿Es ese un buen punto realmente al que el mercado tiende, ese punto de equilibrio? Porque a lo mejor nos está llevando a algo que no realmente está bueno, para decirlo de alguna forma. Bueno, entonces esta pregunta llevó a los economistas a plantear el tema, bueno, ¿y cómo puedo yo evaluar entonces si ese punto es un punto eficiente? Tengo que tener un criterio de eficiencia. ¿Y cuál ha de ser ese criterio? Bueno, la verdad es que esta es una pregunta que se empezó a plantear a partir de lo que llamamos la revolución marginalista, es decir, una revolución que se produce en la teoría del valor, que abandona, digamos, las teorías objetivas del valor, como la teoría del valor-trabajo, y propone como una explicación acerca del valor de las cosas una teoría subjetiva que llamamos la teoría de la utilidad marginal. La habrán visto allí en esas primeras clases de economía, así que yo no voy a entrar en detalle ahora de lo que es estrictamente esta teoría. Pero la teoría subjetiva del valor planteaba la necesidad de un nuevo criterio de eficiencia. Porque si yo creo que el valor es objetivo, por ejemplo, si el valor proviene del trabajo, entonces eficiente va a ser producir más con la misma cantidad de trabajo, o lo que estoy produciendo ahora con menos cantidad de trabajo. Es decir, parecía un criterio de eficiencia un poco técnico, más bien de ingeniero, ¿no es cierto? Un ingeniero, si uno le pregunta, por ejemplo, a un ingeniero qué es la eficiencia, el ingeniero te dice, yo sé enseguida qué es la eficiencia. Mira, te comparo esta máquina, y esta máquina produce, con tanto cuero produce 100.000 zapatos, y esta máquina con la misma cantidad de cuero produce 150.000 zapatos. Por lo tanto, yo digo, esta máquina es más eficiente que esta. Está muy bien, es un criterio de eficiencia, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando las valoraciones son subjetivas, lo que tenemos que responder es si realmente los zapatos esos valen la pena o no. Digamos, no, está bien, la máquina producirá todos los zapatos que quiera, pero todavía no sabemos si los zapatos son necesarios o no. Entonces necesitamos un criterio distinto. Y ahí es donde la disciplina toma un criterio propuesto por un autor ya clásico que se llamó Vilfredo Pareto. Tal vez lo habrán escuchado ahí también algunos en algunas clases. Pareto plantea un criterio para evaluar la distinta eficiencia de las situaciones. Entonces dice, y esto se va a entender después con un ejemplo, dice, bueno, una situación es más eficiente que otra si algunos han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, ahora no se desesperen para el que no vio esto, tal vez después se entienda. Y se va a llegar a un óptimo cuando ya algunos no puedan mejorar su situación sin que empeore la situación de los demás. ¿Cómo?
esto parece raro como un criterio de eficiencia, pero tratemos de entenderlo con un ejemplo. Supongamos que yo llegué aquí a esta sala con un bolso muy grande y yo les digo a ustedes, les he traído un perfume para cada uno. Ahora voy a pasar por las filas y ustedes van a poder sacar un perfume. Ponen la mano en el bolso y sacan un perfume. No les voy a dejar elegir, simplemente ponen la mano y sacan lo que le toca. Dentro del bolso hay perfumes de hombre y hay perfumes de mujer. Vamos a suponer de que a los hombres prefieren el perfume de hombre, pero no es seguro, digamos, que esto sea así, y no por las causas que ustedes a lo mejor están pensando. A lo mejor el hombre lo quiere porque se lo prefiere para regalárselo a su novia o a su mamá. ¿Por qué va a preferir el de hombre? A lo mejor las valoraciones son subjetivas, no sabemos. Vamos a suponer también de que las mujeres prefieren perfume de mujer, pero se les aplica lo mismo. A lo mejor preferirían uno de hombre para su novio, etc. Entonces vamos a suponer, los hombres prefieren de hombre, las mujeres prefieren de mujer. Yo voy pasando acá por todas las filas, cada cual va sacando y va sacando el perfume que le toca. Entonces, cuando termino de entregar estos perfumes, vamos a llamar a esto la situación A. La situación A, todos tienen un perfume. Así es como está descrita esta situación. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que, por ejemplo, aquí, ¿cómo es tu nombre? Nicole. ¿Y vos? Ignacio. Nicole le tocó de hombre y a Ignacio le tocó de mujer. Pero están uno al lado de otro y en pocos segundos se les ocurre esta básica idea de decir, hey, nosotros diríamos, hey, che, ¿por qué no intercambiamos? Y entonces deciden intercambiar y los dos, algo que aprendemos básicamente en economía, mejoran su situación porque ahora tienen el perfume que quieren. Mejoran su situación quiere decir que, y recordemos lo que dije del criterio de Pareto, que hay dos que han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Los demás siguen igual. Entonces esta situación ahora la vamos a llamar la situación B. Y yo voy a argumentar, siguiendo a Pareto, que B es superior a A. ¿Por qué? Porque hay dos que mejoraron, el resto sigue igual. Bueno, muy bien. Ellos hicieron eso, aquí otros dos hacen lo mismo, otros dos más allá, otros dos más allá y otros dos más allá. Se completaron todos esos intercambios, entonces yo voy a llamar a esa situación C. Es una situación en la cual hay como 20 que han mejorado su situación sin que empeore la situación de los demás. Muy bien. Y yo voy a decir, entonces, siguiendo el criterio de Pareto, C es superior a B y B es superior a A. Simple matemática, C es superior a A. Muy bien, ok, C es superior a A. Ahora voy a decir que en todo caso, esta última es una situación óptima si ya no hay posibilidades de que alguno mejore su situación sin empeorar la situación de los demás. Es decir, fíjense ustedes, a lo mejor algún hombre se quedó con perfume de mujer, pero ya no hay mujeres con perfume de hombre con la cual puede intercambiar. Es decir, el criterio está diciendo, el óptimo no es que cada uno se lleve el perfume que quería, el óptimo es que se mejoraron las posibilidades lo máximo posible hasta donde se pudo a través de estos intercambios, y eso es lo que vamos a llamar óptimo. Algunos varones se quedaron con perfume de mujer. Claro, uno podría pensar, bueno, a ellos les queda todavía una forma de mejorar su situación, y que es, por ejemplo, bueno, Edgar acá tiene un perfume de hombre, y entonces viene uno que está más allá y le pone una pistola acá en la cabeza y le dice, Edgar, dame ese perfume de hombre, y toma este de mujer. Es decir, no que se lo roba, fuerza ese intercambio. Pero no cumple con el criterio de Pareto, porque hay uno que mejoró su situación, pero otro la empeoró. Entonces el intercambio forzado no cumple con esta condición. Entonces hemos llegado a una situación en la cual se ha mejorado la situación lo máximo posible sin que empeore la situación de los demás. Bueno, muy bien, lo voy a hacer
corto ahora y breve esto, porque esto obviamente, escúcheme, esto es para una materia, no voy a hacer toda la materia en 40 minutos, así que va a ser rápido esto, ¿no es cierto? Lo cierto es que ese punto de equilibrio que ustedes ven ahí en las curvitas de la oferta y la demanda cumple con la condición de óptimo de Pareto. Entonces es un punto óptimo. Con lo cual nos encontramos y la economía se encuentra con esta notable noticia de que el punto al cual el mercado tiende, además, es el mejor punto que uno puede imaginar. Es un punto óptimo. Entonces no es de extrañar de que los economistas en ese momento se hayan enamorado, para decirlo así, de ese punto de equilibrio. Y uno puede ir un poco más allá. El cuadrito de la oferta y la demanda en última instancia es un modelo que trata de representar la realidad en forma simplificada. Pero siendo un modelo, yo puedo decir, bueno, a ver, este cuadrito de la oferta y la demanda es el mercado, digamos, de las manzanas. Bueno, muy bien, pero yo también podría imaginar una situación en la cual no solamente el mercado de las manzanas está en equilibrio, sino todos los mercados en la economía. ¿Y cómo le voy a llamar a eso? Le voy a llamar equilibrio general. El otro es un equilibrio parcial, nada más que en ese mercado, el otro es un equilibrio general, en todos los mercados. Y si en el punto de equilibrio, en este equilibrio parcial es óptimo de Pareto, todos los mercados en el punto de equilibrio son el óptimo de los óptimos. Más o menos algo así como el nirvana de la economía. Esto es lo más extraordinario que podemos pensar. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en el razonamiento y el pensamiento económico? Este equilibrio general es el punto óptimo. La economía tendría que estar ahí. Si está ahí, realmente hemos alcanzado la absoluta perfección. Los mercados son perfectos y pueden satisfacer todas las necesidades y las preferencias de los individuos. Pero los mercados no están ahí. ¿Y por qué no están ahí? Acá, en este momento de la discusión económica, se abren dos caminos. Uno, que lo voy a mencionar nada más, pero tal vez vuelva después a él, que dice, acá el problema que ocurre es pretender, digamos, de que este modelo ideal lo encontremos en la tierra, ¿no es cierto? Es como decir, la perfección es el paraíso. Bueno, está bien, pero nosotros como economistas queremos estudiar la tierra, no el paraíso, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo, si bien nos sirve para entender, debemos utilizarlo para entender cómo la realidad no es, porque la realidad es imperfecta, no perfecta. ¿Y por qué es imperfecta? Porque alcanzar ese punto de equilibrio demandaría conocimiento perfecto de todas las circunstancias por parte de todos los participantes en el mercado. Bueno, esto parece medio raro, ¿no es cierto? Medio chino de pronto para alguno. Entonces déjeme que le ponga de nuevo, yo colecciono ejemplos estúpidos para que las cosas más o menos sean más o menos fáciles cuando son difíciles, pero no es que quiera denigrar la capacidad de ustedes, pero entonces la verdad que me doy cuenta que he encontrado algunos fáciles. Pero básicamente el que plantea este punto es este señor Hayek. Dice, bueno, el problema es que no se puede alcanzar nunca ese equilibrio porque hay un problema del uso del conocimiento en la sociedad, digamos. Hay conocimiento es imperfecto, se encuentra distribuido, etc. Porque si no, fíjense esto, y déjenme ponerle un ejemplo práctico para todos aquellos que se vayan a dedicar, por ejemplo, a la administración de empresas o algo así. ¿Cómo sería una situación de equilibrio general? Bueno, supongamos que yo me quiero comprar un auto, un Ford Mondeo. Entonces entraría a una agencia y diría, yo quiero un Ford Mondeo azul con MP3, aire acondicionado, tapizado de cuero. Y el señor me diría, bueno, sale tanto, ¿trajo el dinero? Sí, por supuesto, acá lo tengo. Saco el dinero ahí, acá está. Y el señor me diría, bueno, está bajando casualmente del camión que lo trae de la fábrica. Es decir, habría un perfecto calce
entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Estamos en el punto de equilibrio. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué? Por un problema de información. Entonces déjenme ahora contarle cómo hace Ford para decidir cuánto va a producir. Más o menos en septiembre, octubre del año empieza a pensar en el plan para el año siguiente. Y entonces básicamente dicen, bueno, a ver, tenemos que hacer un plan para el año siguiente porque tenemos que ordenar a nuestros proveedores cuánta pintura vamos a necesitar, cuántos aparatos de MP3, cuántos levantavidrios, en fin, bueno, para eso tenemos que saber cuántos vamos a producir. Y para saber cuántos vamos a producir, tenemos que saber cuántos vamos a vender. ¿Cuántos vamos a vender? Bueno, esperen. A ver, llamá al economista. Viene el economista primero y al economista le preguntamos, ¿qué va a pasar con la economía el año que viene? Porque la verdad que la venta de autos fluctúa con los vaivenes de la economía también. Y viene el economista y hace todo su estudio y dice, bueno, el año que viene el PBI va a crecer un 5%. Además, dentro del PBI puedo decirles a ustedes que el consumo va a crecer un 5,5%. E incluso tal vez es un poquito más específico y dice el consumo de bienes durables, que son los autos, va a crecer un 6%. Muy bien, listo, gracias, váyase. Y entonces vamos a llegar a la decisión de decir, bueno, vamos a producir tantos Mondeo azules, tantos grises, tantos EcoSport, tantos, no sé, todos los modelos que tenga Ford. Pero está claro que eso es una decisión tentativa, porque ellos no tienen idea de quién va a venir a pedirle, o sí tienen, no es que no tengan ninguna idea, tienen una idea muy aproximada de quién le va a venir a pedir cada auto. Entonces, por supuesto que tienen toda su experiencia, pero no tienen esa información. Y además no solamente no la tienen, sino que esa información no está disponible. Porque no es que puedan ellos hacer estudios de mercado, focus groups, en fin, todo ese tipo de cosas para saber qué es lo que van a querer los consumidores el año que viene. Así todo, esa es una información imperfecta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy pensando en cambiar el auto el año que viene y de pronto... Ahora yo soy un consumidor el año que viene, pero de pronto, se me arruinó el techo de la casa y ahora digo, bueno, no, entonces postergo el cambio del auto porque voy a arreglar el techo de la casa. O al revés, a lo mejor soy un abogado exitoso y de pronto digo, mira, cobré este caso que la verdad que no lo pensaba cobrar. Entonces, ¿sabes qué? Ahora voy a cambiar el auto que la verdad que el año pasado no pensaba que lo iba a cambiar. Entonces, incluso aunque pudiéramos investigar, eso ahora la información no está disponible porque nosotros como consumidores no la tenemos. Entonces existe esta imperfección de la información. Ahí es donde Hayek plantea el punto de precisamente los mercados dentro de esta imperfección son un gran mecanismo de transmisión de información a través de los precios y actúan como un gran sistema de telecomunicaciones a través del cual se va transmitiendo esa información en forma muy simple, que es a través de los precios. Bueno, no me meto más ahora con esta posición porque quiero ver la otra. La otra posición dice, no, este equilibrio general no se alcanza porque hay muchas imperfecciones, hay muchas fallas de mercado. ¿Y cuáles son esas fallas? Y empiezan a encontrar gran cantidad de ellas. En principio, el equilibrio general se alcanza solamente en un tipo de mercado en particular, que en economía se llama un mercado de competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, parte de un razonamiento que evalúa la calidad de la competencia. Estoy simplificando mucho tal vez y no siendo justo, pero digamos, evalúa la cantidad de la competencia a partir de la cantidad de competidores que haya en el mercado. Entonces fíjense que el argumento tiene cierta lógica. Si hay uno es un monopolio, no hay competencia. Si hay dos es un duopolio, algo puede haber. O tal vez se ponen de acuerdo y actúan como un monopolio. Si hay varios es un oligopolio, habría un poquito más. Si hay muchos, pero hacen entonces algún producto que tiene leves diferencias, se lo va a llamar competencia monopolística.
Y si hay muchos, pequeños, todos ellos, ninguno puede influir en el precio, todos hacen el producto similar, entonces ellos lo vamos a llamar competencia perfecta. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Comparado con este modelo, cualquier mercado que vemos en la realidad es una imperfección. Falla en relación a este modelo. Entonces, se desarrolla a partir de ahí, fíjense ustedes que la conferencia de hoy, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Este siguiente razonamiento. Como el mercado falla en alcanzar la perfección, o en términos más técnicos, como el mercado falla en alcanzar el equilibrio general competitivo, o falla en alcanzar el óptimo de Pareto, el Estado tiene que intervenir para resolver el problema y llevar la situación a ese óptimo. Esto es el mecanismo de razonamiento que se expande, digamos, en la economía general, predominante, para decir de alguna forma. El mercado es imperfecto, no hay esa competencia perfecta, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El Estado va a intervenir, vamos a generar una agencia llamémosle, de defensa de la competencia, de política antitrust, o como se quiera llamar, y esa agencia va a estar supervisando los mercados para ver si hay suficientes competidores o si hay pocos, y estos son un oligopolio, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuáles son sus conductas, qué hacen con los precios, y vamos a intervenir. Por ejemplo, si se van a fusionar o se quieren fusionar estas dos compañías grandes, nos van a tener que venir permiso a nosotros antes, porque nosotros vamos a ver si esto restringe la competencia o no restringe la competencia. Entonces ahora se descubrió, o se promueve un papel para el Estado a partir de que se considera que el mercado falla. Esa es la primera. Segunda, hay varias, no vamos a alcanzar a verlas a todas ni en la profundidad que yo quisiera verlas, porque como ya le dije, esto es toda una materia y más bien de posgrado, con mucho más detalle. Pero no importa, vamos a introducir el tema nada más. Bueno, hay otro tipo de fallas que aparentemente el mercado no puede resolver, que se llaman externalidades. Tal vez escucharon eso también por ahí en alguna clase. Una externalidad, en forma simple, la vamos a definir como los efectos que las acciones de los individuos producen hacia terceros. Efectos no buscados por esos terceros, pero que reciben el efecto de la acción de todas formas. Estos efectos pueden ser de dos tipos. Positivos, si lo que se produce es un beneficio para los terceros, o negativos, si lo que se produce es un costo hacia los terceros. Y el argumento es que el mercado no va a tener forma de tomar en cuenta estas externalidades y que por lo tanto va a terminar fallando. ¿Por qué? Porque va a haber menos de las positivas, de las que todos quisiéramos que hubiera, y más de las negativas, también de las que todos quisiéramos que hubiera. Bueno, hasta ahí eso que por ahí, si no se entiende mucho, para el que no vio el tema de externalidades, venga el ejemplo estúpido ahora para que sea un poquito más claro. Entonces supongamos que terminamos acá la clase y nos vamos y nos subimos a un bus. Y el bus está lleno de gente, lleno, vamos así, todos apretados. En la parada siguiente sube una señora con un excelente perfume francés. Entonces yo vamos ahí, ¡ay, qué bueno ese perfume francés! A mí me está dando un beneficio, pero yo soy un usuario gratuito, soy un free rider, porque yo no pagué ese perfume, lo pagó la señora, pero en este momento me está dando un buen servicio. O sea que vamos a contar esto por el momento como una externalidad positiva. Bueno, ahora se baja la señora y en la parada siguiente sube un señor que hace 2 semanas que no se baña. Ahora lo que recibo es una externalidad negativa. Él ahorró, no gastó en desodorante, jabón, etc., pero las consecuencias de su acción recaen sobre mí ahora como un costo. Aparece un señor también clásico ahora que se llamó Alfred Pigou. La idea no era originalmente de él, pero él la desarrolla y dice, el mercado falla. O digamos, ¿por qué? Porque no hay mercados para resolver estas situaciones. Porque piensen en esto. Supongamos que la señora sube al bus y dice,
Hoy me puse un Chanel número 5, así que 10 centavos de dólar, por favor, a todo aquel que lo quiera oler. ¿Cómo? Claro, pero como no hay mercados de ese tipo, entonces va a haber menos mujeres perfumadas de las que todos quisiéramos que hubiera. O al mismo tiempo, cuando sube el señor el que no se baña, todos decimos, no, por favor, 10 centavos de dólar a cada uno por el daño que nos estás haciendo y la molestia. Este señor no le convendría a la larga bañarse y ponerse desodorante, que cada vez que sube al bus tiene que empezar a pagarle a todos. Entonces, pero como no existe este mercado de nuevo, va a haber hombres más sucios, más de los que nosotros quisiéramos que hubiera. Entonces, dice Pigou, he aquí otro elemento para determinar lo que el Estado debe hacer. El Estado debe subsidiar las externalidades positivas y ponerle un impuesto a las externalidades negativas. Si subsidiamos las positivas va a haber más de ellas, si subsidiamos las negativas va a haber menos de ellas. Claro, como yo ya vengo jugando con este ejemplo de hace rato, ¿cómo se aplicaría esto? Bueno, podríamos poner un subsidio al ticket del bus. Mujeres perfumadas, el ticket sale $1, digamos. Mujeres perfumadas pagan 0,50, hombres sucios pagan 1,50. Por ejemplo, ¿no? Fíjense, y esto no es menor, poner subsidios e impuestos no es nada fácil porque quiere decir que el conductor ahora tendría que oler a la gente, ¿no es cierto?, para saber si recibe un subsidio o si recibe un impuesto. Además podría estar sujeto a todo tipo de sobornos, digamos, uno que venga y le diga, bueno, hoy no me bañé, pero por favor no digas nada y dame como si estuviera perfumado. En fin, ese tipo de cosas que a veces suelen ocurrir con los subsidios y con los impuestos. Pero esa es la solución que Pigou plantea. Bueno, muy bien, acá fíjense ustedes que tenemos otro problema que define entonces una acción por parte del Estado. El Estado va a actuar entonces de esta forma y ahora con una frase un poco más técnica, para internalizar los efectos de las externalidades. Muy bien, ahora ustedes dirán, qué estúpido este ejemplo, ¿no es cierto?, lo del perfume, es verdad, pero déjenme decirle algo, esto no es nada menor. Todos los problemas ambientales, por ejemplo, son problemas de externalidades negativas. O sea que ahí ya no estamos hablando de perfumitos en el bus, ¿no es cierto? Estamos hablando de problemas de una gran magnitud. O sea que no es algo menor. Pero esa es la solución que se propone. Ahora, vamos un paso más allá. Cuando estos efectos de externalidades se generalizan a una gran cantidad de personas, estamos en presencia ya de otro problema para los mercados que suele llamarse bienes públicos. ¿Qué son estos bienes públicos? Bueno, es más bien una definición técnica. Normalmente solemos pensar que el bien público es aquel que provee el Estado, pero esto no, esto es una definición económica de ciertos bienes que tienen ciertas características que harían que el mercado no los puede proveer y por lo tanto el Estado los tiene que proveer. ¿Cuáles son esas características? Son básicamente dos. Primero las digo, después las explico. ¿Qué son? La no exclusión, o sea, no se puede excluir al que no paga por ese bien o servicio. Y segundo, la no rivalidad en el consumo. Quiere decir que la rivalidad en el consumo quiere decir que un bien o lo consume uno o lo consume otro. Entonces veamos qué es lo que determinan estas dos características. Si hay exclusión y hay rivalidad en el consumo, según quien desarrollara sobre todo esta teoría, que es Paul Samuelson, estaríamos en presencia de un bien privado. Es decir, se puede excluir al que no paga y además el consumo de uno impide el consumo de otro. Entonces, de nuevo, vamos, otro ejemplo que les traje aquí. Supongamos la cafetería, ahí arriba en el cuarto piso, la cafetería. La cafetería está ahí, la palabra es un poco desagradable por la política, pero no por el significado. La cafetería está ahí porque puede excluir al que no paga, puede excluir, es fundamental eso para que el mercado funcione. Imagínense ustedes si pudieran ir todos ustedes, pasar, llevarse un cafecito y no pagar. ¡Ah, qué bueno! ¿Ustedes creen que habría cafetería mañana? No.
Porque el de la cafetería diría, porque yo soy tonto, traigo el café, pongo las máquinas y todo eso, y todo el mundo pasa, se lleva el café, y mañana que tengo que traer y poner yo el café de nuevo, no, mañana no vengo, y no tendríamos cafetería. Él está ahí porque él puede excluir. ¿Quiere café? Pague. Y yo mañana voy a estar de vuelta acá, con café. Si usted quiere, pague, y así sucesivamente. Esa capacidad de excluir hace entonces que el mercado pueda proveer ese bien. La otra decía que era la rivalidad en el consumo, y esto tiene que ver con que es un bien, en este caso el café, que es rival en este sentido. Si yo me tomo un café, no se lo toma él, el mismo café, o me lo tomo yo o se lo toma él. Él se puede tomar otro café, en todo caso, distinto, pero no este café. Este café me lo consumo yo. Las medias que yo tengo puestas, las pongo yo o se las pone otro, pero no podemos usar dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, claramente hay rivalidad en el consumo. Esos bienes, decía Samuelson, van a ser provistos por el mercado. Pero hay otros en los cuales no se puede excluir y no hay rivalidad en el consumo, que entonces el mercado no va a proveer. Bueno, ¿cómo cuáles? Ya que estamos hablando de ejemplos. Y acá hay uno bastante famoso, que muchos ya me escuchó 1000 veces, ¿no? Edgar ya vino a 50 clases, ya está harto de estos ejemplos aquí. Pero bueno, entre otras cosas, él habla de la defensa, de la seguridad, etcétera, y en un pie de página pone un ejemplo que venía de antes, en realidad, venía de John Stuart Mill y otros, que él dice, bueno, un faro. Pensemos en un faro. Seguramente ustedes que están pensando en negocios, ninguno de ustedes se le ha ocurrido poner un faro como negocio. No sé por qué, los faros son muy útiles. Pero pensemos un faro. Dice, un faro, una vez que emite su luz, no puede excluir al que no pagó. El faro no puede decirle a los barcos, este barco le dice, usted no mire la luz porque no me pagó. Una vez que mandaste la luz, la ven todos los barcos que estén por allí. Yo no puedo excluir. Entonces se va a generar el incentivo a ser un usuario gratuito, a ser un free rider. Cuando yo vaya y le quiera, yo dueño del faro, le quiera cobrar por mi servicio, me va a decir, bueno, gracias, está bueno el faro, pero por ahora sabe que no puedo, mejor después, voy a tratar de eludir ese pago, porque si de todas formas yo veo la luz y no me la puede tapar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me comporto así, y él se comporta así, y el otro se comporta así, bueno, nadie paga el faro, y el faro no lo podemos sostener. Por lo tanto, y acá viene la conclusión de Samuelson, bueno, vamos a ver la otra categoría, la no rivalidad en el consumo. Al mismo tiempo no hay rivalidad en el consumo, porque la misma luz la puede ver este barco, 2 barcos, 10 barcos. Por un lado no los podemos excluir, y por otro lado, ¿para qué los vamos a excluir si hay luz para todos? No conviene. Entonces, como no habría una forma voluntaria y privada de proveer estos faros, el Estado los va a proveer. ¿Por qué? Porque el Estado es por definición el monopolio de la coerción. Entonces puede utilizar la coerción y va a venir y va a decir, ¿saben qué? Ustedes me pagan el faro igual, porque les voy a cobrar un impuesto y voy a financiar el faro con eso. O sea que estamos de nuevo por este lado de acá. ¿Correcto? Samuelson parece, y yo hice un recorrido muy simple, parece haber descubierto la fórmula para determinar entonces en forma científica lo que el Estado tiene que hacer y lo que el mercado debe hacer. Es decir, según Samuelson, la respuesta es aquellos bienes que tengan características de bien público, los promueve, los ofrece, los produce el Estado. Y aquellos que tengan características de bienes privados quedarán en manos del mercado. Tal vez un poco sin darse cuenta, él tiene alguno de sus trabajos, algún párrafo donde dice que para él la mayor parte de los bienes tienen características de bienes públicos, con lo cual pareciera asignarle la mayor parte de la responsabilidad al Estado. No digo que pensara estrictamente eso, pero era un poco su conclusión lógica. Entonces, acá es donde viene el meollo de la cuestión acerca de si puede haber una definición específica y técnica, económica, acerca de lo que el Estado
debe hacer y lo que debe quedar en manos del mercado. Y con esto hasta le diría, resolvemos la discusión política. Se acabó. Ya no es más discutir qué debería hacer el Estado, qué no debería hacer. Ahora es una cuestión nada más que de definir si es un bien público o si es un bien privado. Listo. ¿Es así? Bueno, acá aparecen algunos otros señores. Samuelson es Premio Nobel de Economía. Y acá aparece de pronto otro Premio Nobel de Economía, un señor que se llama, muy viejito todavía vive, se llama Ronald Coase, y escribe un artículo que le pone de título El faro en la economía. Y donde al final del artículo dice, señor Samuelson, usted eligió este ejemplo. Mire, la próxima vez elija mejor. Porque yo fui y estudié la historia de los faros en Inglaterra y descubrí que por 400 años fueron privados. Así que usted, ¿cómo me explica eso con su teoría? ¿Cómo? Pero lo importante de la respuesta, hay otra también, como después voy a comentar, no es solamente que señale esto que ha ocurrido, sino que él también explica por qué. Es decir, la historia de los faros en Inglaterra muestra que hay otra alternativa para proveer estos bienes que tienen características de bienes públicos, pese a todos los problemas que se han planteado para la provisión de esos bienes. ¿Y cómo era eso? Bueno, básicamente había dos formas de hacerlo. Una de ellas era para los faros que estaban en islas afuera de Inglaterra, los armadores de buques, es decir, los dueños de los buques, tenían una asociación y decían, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo y nosotros vamos a construir y a financiar los faros. ¿Por qué? Porque los faros son útiles para nosotros. ¿Va a haber usuarios gratuitos? Y sí, pasará algún barco ahí que verá la luz y sí, será un usuario gratuito, pero nosotros lo necesitamos y nosotros estamos dispuestos a ponerlo, lo vamos a poner. Es más, después hasta subcontrataban, había emprendedores individuales que se lanzaban a construir faros para después ofrecérselos a esta asociación como servicio. Pero faros en los lugares más inhóspitos que uno pueda pensar, en una roca de este tamaño, acá construían un faro. Venía una tormenta, al principio volaba el faro, tenían que volver a construir, no era nada fácil en esa época. Pero esa era la primera, asociando, digamos, o una asociación de usuarios, en este caso, que se ponía de acuerdo voluntariamente, decía, bueno, nosotros vamos a pagar esto. La otra, que ocurría sobre todo para los faros que estaban en la costa, era, tal vez al principio un poquito más complicada de entender, era vinculando la producción de un bien que tiene características de bien público, como el faro, a un bien que tiene características de bien privado, como es un puerto. Es decir, los que ponían los faros eran los puertos. Los faros de los puertos se llaman balizas, porque son fijas, ahí normalmente una roja y una verde, guían a los barcos para entrar al puerto. El puerto, ¿por qué es el puerto un bien privado? Porque puede excluir y porque hay rivalidad en el consumo. ¿En qué sentido puede excluir? Y el puerto dice, mire señor, uno viene con un barco, ¿no? Si usted no me paga, no, yo no le doy amarra acá. Así que paga, entra. No paga, no entra. Simple. Segundo, hay rivalidad en el consumo. Donde hay un barco amarrado, no puede haber otro. Es decir, hay rivalidad. Entonces, claramente cumple con la definición de bien privado. Pero al puerto le interesaba tener una buena señalización para atraer a los barcos y para que los barcos llegaran seguros a su puerto. ¿Que había usuarios gratuitos que pasaban y se guiaban por esas balizas? Sí, pero los puertos de todas formas ponían eso. Leyendo ese artículo, a mí no me costó demasiado, debo decir, esto es una anécdota más bien personal, demostrar la misma historia de Coase. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y ahí enfrente de la ciudad se encuentra el río de la Plata y simplemente si alguno viene algún día lo llevo tranquilamente, uno sale al río y en poco tiempo se encuentra una enorme cantidad de boyas privadas. Las boyas dicen UNEN, Unión Nacional de Entidades Náuticas. Son los clubs náuticos los que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a poner las boyas nosotros, incluso ante el fracaso del Estado.
Porque como el Estado no ponía boyas, entonces las ponemos nosotros porque las necesitamos. ¿Hay usuarios gratuitos? Sí hay, pero nosotros las ponemos igual. Y todos los clubes estos tienen también balizas adelante para que sus barcos puedan entrar seguros. Entonces, con eso se guía la navegación en toda la zona. Bueno, no tenía que ir a la Inglaterra del siglo XVII, resulta que lo tenía ahí enfrente de mi casa, el ejemplo. Muy bien, ahora esto plantea entonces, y acá voy al segundo, solamente el segundo gráfico que voy a mostrar aquí, que hay una salida institucional, vamos a llamarla así, a estos problemas. Quiere decir que los Samuelson o Pigou tenían una visión sesgada, en el sentido de que al encontrarse y al enfrentarse con un problema como son las externalidades o los bienes públicos, que no voy a negar de que existan, porque son realidades, pero ellos pegaron el salto lógico, que no se debería haber pegado, de que la única solución para esto es que el Estado intervenga a través de la provisión de faros o a través de los impuestos y los subsidios para las externalidades. Curiosamente, este señor Coase también le contesta a Pigou sobre las externalidades. Y básicamente, esto es un poquito más complicado y no lo voy a plantear acá, porque además requeriría un ejemplo. Pero básicamente Coase dice, mire señor Pigou, no hace falta esto de impuestos y subsidios para las externalidades. Lo único que hace falta es definir correctamente el derecho de propiedad. Y luego, si los costos de transacción son relativamente bajos, las partes van a resolver estos problemas de externalidades. Bueno, mostrar esto me requeriría bastante más, pero simplemente comento que este señor Coase plantea también, al igual que con los bienes públicos, una solución institucional, en el sentido de decir, mire, no es a través de impuestos y subsidios, sino es a través de la definición clara del derecho de propiedad. Eso es lo que hace falta para que luego se puedan resolver los problemas de externalidades. Bueno, no es el único problema que se presenta con estos puntos de externalidades y de bienes públicos, porque también está el problema que plantea cuestiones relacionadas con la subjetividad del valor, porque muchas veces todo ese análisis está como asumiendo que hay un cierto grado de objetividad del valor. Incluso voy a ahora hacer una crítica sobre mi propio ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo del perfume. No les dije nada en ese momento, pero se los digo ahora. En cierta forma, yo asumí en el ejemplo que el perfume es una externalidad positiva. Pero ¿cómo puedo decir eso yo si el valor es subjetivo? A lo mejor para algunos es una externalidad negativa. Y uno diría, ¿cómo puede ser una externalidad negativa el perfume? Bueno, no se apuren demasiado. Supongamos, por ejemplo, que yo soy alérgico a los perfumes. Y a ver, para mí es una externalidad negativa. O que el perfume me hace acordar una novia que me dejó y por lo tanto me pone triste. Entonces se vuelve una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa y una externalidad positiva? Depende de la subjetividad individual. Entonces ya de por sí, además, hay un problema. No solamente tengo problema en la forma en la cual estaría poniendo subsidios e impuestos, sino que ni siquiera sé muy bien decir y poder afirmar a ciencia cierta que es una externalidad positiva y que es una externalidad negativa. Lo mismo podría decir respecto a los bienes públicos. Ahí también juega la subjetividad del valor, porque yo estoy asumiendo que algunos bienes son valorados por la gente. Por ejemplo, los faros son útiles. Bueno, útiles para algunos. Hay otros a lo mejor que no les interesan los faros, o hasta se convierte en un mal, porque resulta que mi casa está cerca del faro y ya estoy harto de que me pase la luz así y no me deja dormir. No sé, uno puede pensar esas cosas, pero no puedo adelantarme y decir específicamente, esto es un bien público y esto hay que producirlo, y esto además el mercado no lo va a producir y lo va a producir el Estado. Ahora, lo que quiero terminar es con esto. Este planteo de estas dos soluciones, por supuesto que de este lado abre un mundo
distinto. Por eso, cuando vieron la primera diapositiva, ahí decía economía institucional, que es la materia que yo doy y sobre la que escribo, en el sentido de plantear que para este tipo de problemas también hay soluciones que en general vamos a llamar institucionales. ¿Por qué? Bueno, porque el afirmar que hay que definir el derecho de propiedad la propiedad es una institución en la sociedad. O luego los arreglos contractuales que realizan los dueños de los barcos también es una solución que llamamos institucional en el sentido de que el contrato es una institución en la sociedad. Por eso son soluciones institucionales, que yo creo que vale la pena investigar porque hay estas soluciones, se encuentran en la sociedad es muy creativa para resolver todo este tipo de problemas. Sin embargo, la visión económica predominante tiene una visión sesgada en el sentido de que asume el fracaso del mercado y asume dos cosas más. Una es que la única solución es el Estado, y segundo, que además que el Estado va a resolver el problema que el mercado no pudo resolver. Es decir, asume el fracaso de uno y el éxito del otro. Entonces acá se suman distintas visiones y distintas escuelas económicas. Como les decía, algunos asumen el fracaso del mercado y el éxito del Estado. Y ahí es donde aparece esto que en economía suele llamarse public choice, o el análisis económico de la política, asociado con este premio Nobel también James Buchanan, muy conocido acá en esta universidad. Bueno, Buchanan y todos los de public choice cuestionan ese punto precisamente. ¿Cómo asumir de que el problema que el mercado no puede resolver, el Estado lo va a resolver? ¿Qué? ¿El Estado es perfecto en virtud de qué? Y ellos se ponen, nosotros vamos a analizar eso, y se ponen a analizar precisamente el funcionamiento del Estado para encontrar que tiene enormes fallas también. Es decir, estamos hablando en todo caso de distintas imperfecciones. Y después del otro lado, del lado de las instituciones, se encuentra una enorme cantidad de autores que participan, digamos, o que en cierta forma presentan o desarrollan el análisis de este tipo de soluciones. Ahí entran, por supuesto, los austríacos que ustedes ven, ahí entran toda la economía institucional en general de Douglass North, etc. Entra todo lo que llamaríamos Law and Economics, que se desarrolla sobre todo a partir de Ronald Coase, al que mencioné, o la Escuela de los Derechos de Propiedad. Es decir, hay distintas ramas y vertientes de la economía que contribuyen a destacar el papel de las instituciones entonces como una de las formas de resolver esas imperfecciones que se encuentran en el mercado. Entonces, para terminar y para ir a las preguntas, ¿qué pasa entonces con ese intento de la economía de definir en forma científica qué es lo que el Estado debe hacer y qué es lo que no debe hacer? ¿Logra resolver eso? La respuesta creo que es que no. ¿Y entonces de dónde nos quedamos? Bueno, entonces tenemos que volver a las discusiones de siempre. Es decir, tenemos que volver seguramente a discusiones relacionadas con la filosofía política, la filosofía moral, los valores. Y acá entonces estaremos discutiendo cuáles son los valores que entendemos que nuestra sociedad debe tener como valores prioritarios. Y si ustedes me dicen que, bueno, ¿y cuál es la discusión acerca de esos valores prioritarios? Y simplificando mucho en esto, yo voy a plantear de que básicamente en el mundo se enfrentan dos visiones distintas relacionadas acerca de cuál debería ser el valor principal que nuestra sociedad debería proteger y promover. Y nos encontramos estas dos posiciones en aquellos que piensan que ese debería ser el de la libertad, de forma tal de que cada individuo pueda perseguir los objetivos que quiera plantearse, en un marco en el cual todos recibimos el mismo trato ante la ley, y aquellos que plantean el valor supremo de la igualdad, pero igualdad en el sentido de igualdad de resultados, es decir, de que todos tengamos acceso y lleguemos a obtener los mismos resultados. Y creo que ese en el fondo
es el trasfondo de toda la discusión política y en última instancia donde se define aquello que el Estado va a hacer o no va a hacer. La economía no ha logrado sacarnos de esa discusión. Lo que uno ve es que en virtud del cambio que ha habido en el concepto de derechos, ha cambiado las funciones que el Estado es llamado a proteger. Es decir, el Estado es aquel aparato al cual nosotros pensamos que está allí para proteger nuestros derechos. Pero el asunto es, ¿cuáles son esos derechos? Y ahí es donde viene la discusión. En una visión clásica, digamos, era una visión que llamaríamos, tal vez nosotros, negativa de los derechos. Es decir, la palabra negativa no suena bien, pero básicamente quiere decir eso, que el derecho que yo poseo no obliga a ninguna acción por parte de otros que no sea la acción de abstenerse de interferir con mi derecho. Es decir, por ejemplo, si yo tengo derecho a trabajar, no hay ninguna obligación por parte de los demás, simplemente la de abstenerse en interferir en esta libertad de trabajar que yo tengo. Punto. No hagan nada, ¿ok? No tienen que hacer nada. Lo único que no tienen que hacer es meterse con este derecho que yo tengo o interferir en este derecho que yo tengo para trabajar. Pero la verdad es que el mundo del siglo XIX y XX ha evolucionado hacia una visión que se llama positiva de los derechos, la cual ya es distinta porque ya implica un derecho a un cierto tipo de resultados. Entonces, siguiendo el ejemplo del trabajo, ya no es una cuestión de que yo tengo derecho a trabajar, yo ahora tengo derecho a un trabajo, a que yo tenga un trabajo, me tienen que dar un trabajo. ¿Y quién me va a dar un trabajo? Bueno, si el Estado es aquel aparato que tenemos para que haga respetar nuestros derechos y hay un derecho a que yo tenga un trabajo, el Estado me tiene que dar un trabajo. Entonces vemos que aquí se amplían las funciones. Antes solamente la función del Estado era cuidar que nadie interfiriera con tu derecho a buscar un trabajo, encontrar un trabajo, firmar un contrato, lo que sea. Ahora es distinto, ahora es que te tiene que dar un trabajo. Bueno, en el fondo el problema que yo creo que existe en este cambio de los derechos es que el derecho desde la perspectiva clásica o negativa era un derecho generalizable, es decir, que se puede aplicar a todos por igual. Lo único que tenemos es la obligación de no interferir en los derechos de los demás, ¿ok? Nada, eso es lo único que tenemos, eso se puede aplicar a todos. Pero si ahora hay un derecho positivo y alguien tiene que recibir un trabajo, algún otro lo va a tener que aportar. ¿Quién va? Entonces se rompe la igualdad de trato. Hay uno que recibe y otro que pone. Esto es lo que genera el Estado benefactor. Ahora, en general aceptamos o se acepta el Estado benefactor porque todos tenemos una idea un poco utópica de que ese Estado benefactor va a actuar a lo Robin Hood. Es decir, le va a sacar a los ricos para darle a los pobres. Pero eso es muy inocente. Una vez que se creó el aparato para repartir, reparte para cualquier lado. Reparte Robin Hood, Hood Robin, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final del día ya ninguno de nosotros sabe si estamos poniendo más de lo que recibimos. Imposible, porque el Estado se hizo enorme y se convierte en esa bolsa, en esa piñata, digamos, de la cual todos queremos recibir algo. Porque la verdad es que no es solamente Robin Hood, no es que el Estado saca a los ricos para dar a los pobres. Los ricos tampoco se van a quedar quietos, van a pedir lo suyo. Entonces van a decir, sí, yo pongo acá, entonces yo quiero protección arancelaria para esto, yo quiero subsidio para acá, yo quiero bajas tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces el Estado termina convirtiéndose en aquella ficción, digamos, como decía Bastiat, en la cual todos pretendemos vivir de los demás y todos pretendemos obtener algo, ¿no? Y por eso aumenta sus funciones y por eso aumenta su tamaño. Pero en última instancia, como ustedes ven, si bien empecé hablando de economía, la discusión final está ahí, ¿no es cierto? Está ahí, en cuáles son los derechos y cuáles son, por lo tanto, aquellos derechos que este aparato que llamamos Estado está llamado entonces a defender. Esa es
la gran discusión. La economía, en cierta forma, tuvo un intento de sacarla de ese carril, pero yo creo que es un intento que no prosperó. Así que nos quedamos de nuevo, en cierta forma, con eso. Tengo un comentario con respecto a la solución institucional. A la hora de plantearlo, sobre todo con gente que no se ha dedicado a estudiar estas cosas y que más bien lo único que conoce es lo que oye, que dicen los políticos, ¿verdad? Puede entender una cosa completamente diferente, ¿verdad? Porque en la retórica de la política se usa mucho los eufemismos, ¿verdad? En lugar de llamar a las cosas por su nombre, se llaman de una manera que suena más bonito. Y mucha gente puede, cuando uno dice es que hay que buscar una solución institucional, lo que entienden es que el gobierno tiene que abrir una dependencia que se encargue de combatir determinado problema. Y lo sé porque recientemente escuché a una amiga usar esa frase en ese sentido. Entonces, a la hora de dialogar, hay que entender bien de qué manera usa nuestro interlocutor los términos para poder comunicar el mensaje. Gracias. Es verdad, gracias. Es verdad, porque todo tiene que ver aquí con una, si ustedes quieren, de formación, que no me preocupó de salvarla porque estoy aquí en esta casa con ustedes, acerca de lo que entendemos por institución. En economía y aquello que llamamos economía institucional, en el lenguaje coloquial, una institución es más bien una organización. Es el club de fútbol, el teatro, la empresa, el gobierno, etcétera. Son organizaciones. En términos de economía institucional, lo que llamamos instituciones son más bien las reglas de juego, las pautas de conducta. Esas normas pueden ser formales e informales. Entonces, esa es la concepción que se le da al concepto de institución. Pero comparto y entiendo tu punto de que el usar la palabra en un ámbito en el cual no se entienda de esta forma daría la sensación de que se está planeando generar otra organización más para que resuelva entonces ese problema, ¿no? Desde el punto de vista de la discusión política, si querés, yo creo que hay que tener eso en cuenta. Gracias, Edgar. Sí, adelante. Gracias. Bueno, cuando hablamos de fallas de mercado, generalmente, pues lo que entendí es que hay algunos aspectos. Uno, no conocemos una solución que el mercado esté dando en ese momento. Dos, no tenemos un plan resuelto para resolverlo de forma privada. Entonces asumimos que es necesario resolverlo a través del Estado. Sin embargo, nos damos cuenta a través de la historia que esos problemas generalmente son resueltos mucho mejor con tiempo a través de la evolución en el mercado que políticamente. Podríamos ver los sistemas legales y la justicia también como fallas de mercado que se solucionarían mejor de esa forma. Bueno, sabes que ahí hay una interesante discusión. Hay algunos autores que plantean precisamente que el sistema jurídico de normas tiene características de bien público que el mercado no podría proveer, entonces por esa razón tiene que haber un Estado entonces que es el que ofrece, digamos, el sistema jurídico y legal y el sistema de justicia. Sobre todo eso hay también una discusión, porque también hay una interpretación, llamémosle institucional, acerca de que el derecho en realidad no es creado y originado por el Estado, sino que es fruto de un largo proceso evolutivo a partir del cual las normas van avanzando de ser normas informales hacia normas formales, o sea que hay un proceso, si quieres, de orden espontáneo que va generando derecho. No soy abogado, no soy experto en esos temas, pero acá es donde se juegan en el ámbito del derecho dos visiones que tienen que ver con una visión que suele llamarse positivista del derecho, en el sentido de que todo derecho es aquel que es emanado de algún órgano que lo dicta, contra otras visiones que en realidad sugieren que lo único que hace el Estado, en última instancia, es recoger lo que ya ha desarrollado la sociedad. En buena medida todos los antiguos códigos de derecho no eran un legislador sentándose e imaginando cuáles serían las mejores normas, sino era simplemente un legislador descubriendo cuáles eran las normas que ya usaba la gente y en todo caso
codificándolas y agrupándolas en un código. No era que las inventaba, esto es lo que la gente ya está utilizando. Así que desde ese punto de vista tienes también las dos visiones respecto del sistema jurídico como tal. Señora, estaba antes, ya la vi para darle, sí. Yo quería preguntarle una preocupación que yo tengo y me imagino que mucha gente en el mundo, y es ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que falló? Si es el Estado o es el mercado, de que las clases sociales, digámosle así, ¿verdad?, han ido desapareciendo prácticamente. La clase media está desapareciendo. Cada vez la población se está volviendo más pobre. Bueno. Esa es mi pregunta. Ok, y yo cuestionaría lo que usted dice y diría, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Es más, voy a argumentar lo contrario, de que la clase media cada vez es mayor y que los pobres cada vez son menos. Acá va a entrar otra cosa en juego, que también es muy interesante, es cómo medimos y cómo definimos a quién es pobre. Pero déjeme ponerle un solo dato nomás. Le voy a poner dos, uno de largo plazo y uno de corto plazo. La otra, la más reciente, tiene que ver con esto. A partir de que dos países muy grandes en número de personas como son China y la India hicieron reformas precisamente de mercado, desataron en ellos un proceso de crecimiento tan importante y tan increíble que la verdad es que ha habido un número de gente que ha pasado el nivel de la pobreza y se ha convertido en una nueva clase media que es fenomenal y que nunca habíamos visto en los últimos años. Es decir, ahora empieza a haber una clase media hindú que no existía y empieza a haber una clase media china que no había. Y con que solo esos dos países generan un principio de clase media, tenemos millones de personas superando el nivel de la pobreza y alcanzando una nueva clase media global. Eso, debo decir, es lo que ha salvado a mi país. Porque esta gente salió de pobre y ahora come lo que antes no comía y nosotros vendemos soja como nunca, ¿no es cierto? Menos mal que esta gente hizo eso. Pero la verdad es que yo al contrario voy a señalar que la clase media está aumentando. Ahora hay otro punto que es importante señalar y es el siguiente. ¿Aumenta la brecha? Bueno, el punto es, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? ¿La brecha o la pobreza? Son dos cosas distintas. Porque puede darse, y de hecho el crecimiento económico genera eso, un proceso por el cual primero aumente la brecha, pero los pobres no están peor, los pobres aumentaron algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre nuevamente con el...? Y tomemos de nuevo el caso de China, desata su crecimiento económico. Antes, digamos, más o menos vivían todos pobres, pero iguales, salvo los jerarcas del partido, digamos, pero bueno, más o menos todos pobres pero iguales. Se desata el crecimiento económico y ¿qué ocurre? Hay algunos que se vuelven millonarios y los que están abajo subieron hasta acá. La brecha aumentó, pero eso no quiere decir que los de que están acá abajo están peor, al contrario, están mejor. Están a lo mejor ganando ahora, tienen ingresos que son el doble de lo que eran antes, pero la brecha es mayor. Lo que muestra la historia es que todo proceso de crecimiento económico al principio, debido a este fenómeno, aumenta la brecha. Luego se empareja. Los países en general más ricos tienen menos diferencias de ingresos que los países pobres. Y en general eso es lo que produce el crecimiento económico. Hola Martín, una pregunta, continuando con lo que hablaba Daniel hace un rato y complementario a los sistemas legales. ¿Qué opina usted del mercado de seguridad de Guatemala, que es un mercado bastante interesante, ya que yo creo que todas las personas que estamos en este auditorium nos proveemos de seguridad privada en una u otra forma? Y cómo esto demuestra la falla del Estado de Guatemala de proveer la seguridad, y si no sería mejor darle más libertad a este sistema o a este mercado de seguridad privada que tratar de componer algo que está en esencia corrupto. Gracias. Muy buen punto, y aparte que me da la oportunidad de mostrar una solución institucional y cómo surge incluso en forma espontánea. Estamos hablando de la seguridad, en este caso de la seguridad, básicamente seguridad personal y de la propiedad. Hay distintos temas, ¿no es cierto? Pero vamos a basarnos, por ejemplo, cómo ha respondido. Eso es un tema que supuestamente estaba en manos del Estado porque tenía características de bien público. Y bueno, el Estado muestra su ineficiencia
para proveer ese bien. El mercado reacciona y promueve entonces la provisión de ese bien en forma privada. ¿Cuáles son las respuestas del mercado? Enorme diversidad, mejores alarmas, mejores llaves, mejores portones que se cierran automáticamente. Antes había que bajarse y abrirlo, ahora ya simplemente uno de 50 metros lo abre y lo cierra. Contesta con todo esto. Contesta también con servicios de seguridad privada, no sé, un guardaespaldas, un auto blindado, lo que sea. Son todas respuestas que el mercado está dando a esa demanda de seguridad. Y una innovación institucional que quiero destacar, porque es nueva, pero esta sí, no es una innovación tecnológica como las otras, es institucional, que es el condominio. ¿Qué es el condominio? El condominio es una forma de brindar privadamente seguridad. ¿Por qué? Porque resuelve el problema del carácter de bien público de la seguridad. Recuerden que yo decía que el bien público es aquel que tiene características de no exclusión, no se puede excluir al que no paga. ¿Qué es lo que hace el condominio? Logra excluir, es decir, dice, nosotros le damos seguridad a los que están acá adentro, ¿ok? Entonces nosotros proveemos privadamente de seguridad. ¿Y cómo logramos esa capacidad de excluir? Bueno, decimos, le damos a los que están acá adentro. A los de afuera no le damos. Si quieren ellos, júntense por otro lado, digamos. Pero nosotros le damos a los de acá. O sea que ha sido una innovación institucional para proveer este bien que tiene características de bien público que harían difícil proveerlo en forma voluntaria de otra forma. Y fíjense ustedes que tan es así que este tipo de institución hace 40, 50 años prácticamente no existía. Hoy predomina en cualquiera de nuestros países. Es más, hay cifras por ahí que señalan que algo así como el 70% de las casas en los Estados Unidos, ahora de las casas nuevas, se construyen dentro de barrios privados. O sea que es claramente una respuesta institucional. Tal vez en los Estados Unidos no es tanto una cuestión de seguridad, sino de la provisión de otro tipo de bienes públicos, pero en nuestros países es claramente gente que dice quiero un lugar seguro, quiero un lugar tranquilo, y ese es el único lugar donde lo encuentro, porque si salgo a la calle, el que tiene que cuidar la calle no la cuida, entonces lo voy a obtener ahí. Así que yo creo que es un muy buen ejemplo de provisión privada de un bien que tiene características de bien público. Sí. Bueno, había estado hablando de que, digamos, puede ser más eficiente el uso de instituciones que los bienes públicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, nuestras leyes están estructuradas para apoyar ese tipo de programas de institución pública. Así es. Entonces, ¿cuáles deberían de ser las características que tengan nuestras leyes, si se requiere un cambio, para promover un tipo de sistema más eficiente? Bien, la verdad es que es difícil plantear. Hay un papel también que quiero destacar ahora, que es el papel del emprendedor institucional. De la misma forma que hay emprendedores de productos y de servicios, que se les ocurre el iPad, el iPhone, etcétera, hay gente que también se les ocurre ideas de soluciones institucionales para ese tipo de problemas. Este problema que vos estás planteando es terriblemente difícil. Puede haber que haya algún emprendedor institucional que de pronto promueva y proponga algún tipo de cambio que de pronto empiece a aprender. Pero ya que me hiciste esa pregunta, voy a traer un ejemplo específico de un tema que ha adquirido muchísima importancia en esta universidad. Por ejemplo, una innovación institucional que podría ayudar a cambiar toda esa situación es lo que se llaman ahora las free cities. No sé si alguno escuchó hablar de esto, algunos sí, pero para el que no escuchó, cuento. ¿Qué es una free city? Bueno, hay un señor que se le ocurrió esta idea. Tiene una larga tradición histórica. Uno puede tomar ahora el ejemplo de Hong Kong, de Singapur o de la Liga Hanseática en la Edad Media, etcétera. Pero básicamente dice lo siguiente. Vamos a tomar el caso de Guatemala. Si fuera en Guatemala, aunque está avanzando en Honduras, pero vamos a hacer el caso de Guatemala. Diría así, mire, yo soy un emprendedor institucional. Yo lo que quiero es que usted simplemente me dé una porción de su territorio en la cual no haya nada. ¿Ok? No haya nada. No haya, si usted quiere, ningún recurso ni nada de eso. Pero lo único que quiero es que acá, en este territorio, van a funcionar mis instituciones.
¿Y cuáles van a ser esas instituciones? El respeto a la ley, el derecho de propiedad, el respeto a los contratos, la libertad de precios, la libertad de elegir moneda, etcétera. La justicia imparcial, voy a traer un juez, no sé, de Inglaterra para que sea, en fin, lo que sea. Y usted me da eso y yo voy a desarrollar acá una ciudad que en poco tiempo se va a convertir en la nueva Hong Kong de América Latina. Uno le parece, qué locura, ¿no es cierto esto? ¿De dónde salió esto? Bueno, es la idea de un emprendedor. A uno se le ocurrió esa idea, a mí no, pero yo la veo y digo, uy, esto es algo novedoso. Y además veo que avanza. Entonces en algún momento a lo mejor tiene éxito y a lo mejor se empieza a copiar. Y entonces a lo mejor el cambio viene por ese lado o por alguna otra cosa que a algún emprendedor institucional se le ocurra. Pero por el momento, miren qué pasa. En Honduras ya ha sido aprobada una ley, incluso, no sé si es una reforma a nivel constitucional también, es a nivel constitucional. Entonces, en cualquier momento a lo mejor arranca eso. Y una vez que los demás países vean que en Honduras está creciendo un nuevo Hong Kong, van a decir, pero, a ver, ¿por qué no hacemos lo mismo? Que es, si ustedes quieren, y ya que hablé de China, la forma en la cual China implementó al principio sus cambios. Dijo, nosotros somos un país comunista, ¿no es cierto? Bueno, si quieren con un poquito de anécdota, los chinos se manejan con metáforas, ¿no? Y la política para ellos son metáforas. Entonces vino este señor Deng Xiaoping, luego de Mao, y dijo, lanzó esta política. No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que case ratones. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto con la política esa? Bueno, básicamente son inteligentes los chinos porque tienen 1000 años de historia, miles de años de historia. Básicamente estaba diciendo, miren, no importa capitalismo o socialismo, el asunto es que funcione. Y como el socialismo no funcionó, ahora vamos a probar un poquito de capitalismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar unas zonas económicas especiales. Y en última instancia ellos aprendieron de Hong Kong. En estas zonas especiales va a haber libertad económica, vamos a respetar los derechos, vamos a respetar los contratos, cosa que no hacemos en el resto del territorio y nunca hicimos. Bueno, acá lo vamos a hacer. Y ellos lograron generar condiciones entonces de seguridad jurídica en esas zonas que fueron las que primero empezaron a traer la inversión. Y luego cuando vieron el éxito de eso dijeron, bueno, ahora hagamos en todo el país esto, porque esto realmente está funcionando. Entonces a lo mejor una idea de ese tipo prende y realmente muestra cuál es el camino a seguir, que en muchos aspectos parece como muy evidente, pero la verdad es que no siempre es fácil de promover. Bueno, parece que ya estamos. Listo, bueno, de nuevo, muchísimas gracias.